partidor suave, ¿ya? En este caso les voy a mostrar extractos de un catálogo de un equipo que disponemos en el laboratorio, que es un partidor suave de la marca Siemens, el modelo Cirrus, y ahí para que vayamos viendo de qué se trata. Bueno, partidor suave básicamente apareció ya hace bastantes años y es un dispositivo electrónico que esté basado en tiristores, semiconductores de potencia, ¿ya? Que originalmente su precio comparado a una solución con contactores lo dejaba bastante relegado, eh, debido justamente a que eran varias veces la diferencia de precio, 3 o 4 veces más caro, por ejemplo, que una partida directa y 2 veces más caro que una partida estrella-triángulo. Entonces, todavía la diferencia era tan grande que eran pocos los momentos en que económicamente era conveniente su uso, pero en los últimos años el costo de estos equipos y sus prestaciones también han ido mejorando fuertemente, por lo que sus costos actuales son equivalentes a, por ejemplo, un sistema de partida estrella y triángulo, lo que le permite que se pueda evaluar su instalación en distintos tipos de sistemas sin quedar, digamos, tan desfasado en lo que son, en lo que es costo. Ahora, desde el punto de vista de la operación, ofrece varias ventajas, ¿ya? Desde el punto de vista de las protecciones también ofrece ventajas, ya que algunos de ellos vienen con protección incorporada de sobrecorriente, de desbalance de corriente, ya dependiendo del modelo. Los más simples, digamos, generalmente no tienen esas protecciones, tienen protección interna de sobrecarga, pero aún así permiten un desempeño del motor y de la instalación, los alimentadores, los transformadores, bastante mejor, lo que hace que el sistema eléctrico en sí eh, se pueda desempeñar de mejor forma y esté menos sobrecargado, sobre todo en los instantes críticos, como son los arranques de los motores. Como dice aquí, los circuitos internos del partidor son electrónicos, ¿ya? Los vamos a ver un poco más adelante, y en algunos de ellos, como les decía, traen incorporadas algunas protecciones, como por ejemplo si se cae una fase o hay desbalance de fase, sobre intensidades, sobre temperatura, ¿ya? Y los ajustes típicos que se hacen acá se llaman el concepto de rampa, ¿ya? La rampa es un crecimiento sostenido de un valor, ¿ya? Con una pendiente relativamente constante. Entonces, cuando hablamos de la rampa, estamos hablando de fenómenos que son de este estilo, que van a ser hasta llegar a un punto de estacionario. Entonces, la rampa, en este caso, las rampas son configurables, o sea, yo podría tener distintas rampas de inicio para llegar al mismo punto. Y durante esta rampa, por ejemplo, se produce el fenómeno de la partida del motor, en donde el motor paulatinamente va a ir aumentando su velocidad. Eso es básicamente lo que se busca con un partidor suave, es un control de velocidad, un control de torque solo durante el encendido del motor, el motor de inducción, cuando comienza a girar el motor y llega a su velocidad nominal, y también cuando en este caso el motor produce su proceso de tensión o desaceleración hasta llegar a punto cero. Ahí están hablando que se pueden también ajustar otros parámetros como lo que es la pendiente de la rampa, ¿cierto? Cómo se van inclinando, para lo que es la partida y lo que es la detención del motor, como les decía. Y también otro punto importante que se puede ajustar es lo que se denomina la tensión inicial, que vamos a ver para qué sirve eso, que básicamente es para lo que es el ajuste de torque. Y en este caso en particular, esto se hace mediante el uso de potenciómetros de fácil ajuste, que permiten
ir adecuando los valores a los requeridos por el proceso mecánico que se quiere controlar. Como dice aquí, las prestaciones, el desempeño de un partidor suave es muy superior a cualquier circuito que nosotros podamos realizar con los sistemas de arranque de contactores, lo que son sistemas de arranque electromagnético, ¿ya? Es porque, como su nombre lo dice, se consigue efectivamente un arranque suave del motor, que vale decir que su corriente y su torque son controlables de tal forma que el sistema completo no, como les decía, no sufra un estrés o una sobrecarga producto de, por ejemplo, lo brusco que es una partida directa o lo brusco que es una partida estrella triángulo en el momento del cambio de estrella triángulo, en que las corrientes suben bastante. En este caso, la corriente va subiendo paulatinamente, ¿ya? Ahora, eso es la parte buena. También tiene, por ejemplo, ventajas adicionales como una alta fiabilidad. Es muy probable, o sea, muy poco probable que falle al no tener piezas mecánicas como resorte, como los contactos de las pletinas que conversamos que necesitan el mantenimiento y un adecuado movimiento para que no se produzcan ahí sobrecargas térmicas ni pic de corrientes por los cambios de contacto. Menor necesidad de mantenimiento, que el mantenimiento es básicamente mantener el equipo dentro de las condiciones ambientales, llámese temperatura, humedad y condiciones de polución, por ejemplo, polvo, gases, mantenerlo en salas limpias para que la electrónica en sí que es delicada, a eso la electrónica de potencia es muy buena respecto de su desempeño, pero es delicada generalmente respecto, por ejemplo, de la temperatura. Se recomienda que los equipos de electrónica potencia en su trabajo estén a las menores temperaturas posibles, menores a 30 grados, 25 grados. A menor temperatura va a ser mucho mejor el desempeño de estos equipos, ¿ya? Ahora, hasta aquí todo bien con el partidor suave. Hay una de las limitaciones que tiene, pero hay equipos partidores suaves que permiten hacer eso inclusive, que es cuando el motor desde un principio requiere un elevado torque de arranque, ya que lo que realiza el partidor suave como sistema de control es ajustar el voltaje que aplicamos al motor. Ya, si nosotros disminuimos el voltaje, lo que estamos también realizando es disminuyendo el torque, por lo que eh, hay que buscar ahí el punto óptimo de trabajo para que el motor pueda tener el suficiente torque y pueda vencer a la carga mecánica durante el inicio del giro, del desplazamiento. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos el torque del motor, aquí la corriente de arranque, deslizamiento, los parámetros equivalentes del motor. Básicamente lo que tenemos en todo este conjunto de aquí son, son parámetros del circuito equivalente del motor. Igual que acá. Estos son parámetros del motor. O sea, estos son definidos por el diseño, básicamente por el fabricante.
y lo podemos determinar realizando los ensayos, por ejemplo, de rotor bloqueado, de vacío, rotor bloqueado cortocircuito, de vacío, midiendo la resistencia de los devanados en continua, y a partir de ahí podríamos determinar el circuito equivalente de la máquina, con lo que podríamos determinar esos parámetros. Pero básicamente esos parámetros no los podemos cambiar. Esos parámetros son propios de la máquina. Vale decir que nosotros compramos un motor, lo ensayamos y podríamos determinar esos parámetros, o a partir de algunas normas, por los datos de placa, se pueden estimar esos parámetros con un grado bastante alto de certeza. Pero esos parámetros son fijos, no van a cambiar, van a estar ahí. Y como les digo, son propios de la construcción de la máquina. No hay variación sobre ellos, por lo que no los podemos cambiar. Entonces, si nosotros alimentamos al motor, que es lo que tenemos acá, esta es una constante, es un número que se determina durante los ensayos para cada uno de los casos. Y si se fijan, este también es fijo y también depende del motor empleado. Depende del motor. Todos los parámetros que están aquí encerrados los parámetros que están en azul encerrados dependen de la construcción del motor y de las características propias de cada motor: velocidad, torque, corriente, tipo de acero, eh, espesor del conductor, etc. Y la variable que nosotros podríamos controlar desde el sistema de control es solamente, en este caso, el voltaje, ¿cierto? En ambos casos, se fijan, como el voltaje está en el numerador de esta expresión, en la medida que el voltaje aumente, por ejemplo, el torque aumenta. Pero si se fijan, esto está cuadrático, entonces aquí se produce un aumento del torque de una función cuadrada. Y en el caso de la corriente, es orden 1, entonces lo que tenemos acá es un aumento de la corriente de forma lineal. Esta sería la corriente en el tiempo, y este sería, por ejemplo, el torque en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la forma que nosotros tenemos de poder ajustar la corriente y ajustar el torque durante, principalmente en el caso del partidor suave, el arranque del motor y la detención del motor, va a ser mediante el ajuste del voltaje. Por lo que el partidor suave es lo que va a realizar. Ahora, como ves aquí en el apunte, esto tiene una limitación, en el cual no siempre se puede utilizar, y tiene que ver justamente con esto, con el torque. Dice que en general es difícil de utilizar cuando requieren un par elevado desde el principio. O sea, lo que son elementos que van a desplazarse con una alta inercia, con una alta carga en un principio. O sea, el motor parte a plena carga, parte con la máquina, con el sistema mecánico que va a impulsar completamente cargado, por lo que en ese caso requiere torque. Si no tiene torque, no va a ser capaz de arrancar, por lo que necesita que aquí le entreguemos un voltaje alto. Mientras más alto el voltaje, va a ser más alto el torque. Entonces, dependiendo de las aplicaciones, hay veces que no podríamos partir con menos de un 70% del voltaje o 50% del voltaje para cargas pesadas.
Así que ese debería ser nuestro punto de inicio, no debiese ser, por ejemplo, aquí. Debiésemos partir, si este fuese el 100%, deberíamos partir rápidamente con un torque alto para tratar de llegar al punto de trabajo óptimo. Así que esa es una de las principales limitaciones, pero en la mayoría de los modelos de partidor suave tenemos algún grado de libertad y podemos ajustar el voltaje para poder ajustar el torque y no partir con torque cero, porque si nosotros partimos con 0 volt y vamos subiendo el voltaje, con 0 volt el torque, claro, con 0 volt la corriente es 0, lo cual es obvio. Si tenemos un 10% del voltaje, vamos a tener un 10% de la corriente de ese punto respecto a la corriente de arranque por la velocidad. Si la velocidad no aumenta, recuerden que aquí tenemos el deslizamiento. Entonces nosotros necesitamos que la velocidad aumente para que vaya ajustándose este parámetro, este número se vaya ajustando y nosotros podamos disminuir la corriente y llegar al punto de trabajo óptimo. Pero si no tenemos voltaje, no vamos a tener torque, no vamos a tener cómo poder mover la carga y por lo tanto no vamos a tener potencia mecánica en el motor y no va a girar. Lo que vamos a tener ahí sería como un efecto de motor en rotor bloqueado, motor en cortocircuito, lo que va a hacer que la corriente sea alta, ¿no? Y podría dañar el motor. Y también podría dañar al sistema de control, al partidor suave. Entonces, este es un fenómeno no deseado y es uno de los temas que vamos a conversar también. Entonces, ahora continuamos. Entonces, ¿cómo está constituido internamente un partidor suave, un arrancador suave? Como les decía, está construido con elementos de estado sólido para el control de tensión. Y acá se habla de la conexión por hilo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de estos módulos están conectados en cada fase del motor trifásico. Inclusive en algunos casos se conectan 2 módulos por fase para tener un control aún mayor, porque serían de 6 hilos, de 3 hilos, y con eso, en función de tener mayor cantidad de posibilidades de control, lo que obtenemos ahí es un mejor desempeño. ¿Por qué? Porque podemos controlar de mejor forma la tensión de una forma equilibrada para que las 3 fases sean simétricos y de esa forma no hayan desbalances de corriente, no hayan oscilaciones de velocidad, el flujo magnético sea simétrico y por lo tanto el motor se desempeñe de buena forma durante el arranque. Entonces, el control se realiza por medio de semiconductores y las alternativas que hay son básicamente el control sobre una fase, que básicamente este no se usa nunca. El control en las 2 fases se usa bastante, ¿ya? De hecho, el más empleado por temas de costo, y también control en las 3 fases, que es el de mejor desempeño, pero también al tener por ejemplo, un 50% más de componentes de electrónica potencia respecto al anterior, también tiene un costo mayor. Aún así, es lejos el que de estos 3 modelos se desempeña de mejor forma. Las formas de conectar o los elementos que se pueden usar en el control podría ser desde un triac por fase, podría también ser control como negativo. Nos permitiría, por ejemplo, ¿Qué les pasó? y un diodo, voy a decirle. por ejemplo, por aquí tendríamos control. En ambos semiciclos, en este caso, tendríamos solamente control. Y este sería fijo.
¿cierto? Porque si aquí entramos con positivo, va aquí y con el disparo vamos a poder controlar en ese semiciclo y acá este hace que el segundo semiciclo sea fijo. O podríamos tener dos tiristores conectados en antiparalelo, lo que también nos permite tener la posibilidad de controlar dos semiciclos de la onda de alimentación de la electrónica escogida por los fabricantes. El modelo implementado de estos tres más común es que se usen los tiristores. Dale. 981, ¿Ya? 721, 721, 361. Al 31. Me sobró un 9, pero eso es mentira. No, son 6 más 9. Sí, depende pero eso es que... Profe, ¿por qué no lo silencio? Para ir adaptado son 9. ¿Y su nombre? Por favor. Andrés o reciclaje. Bueno, pues, sí, controlado el amigo del reciclaje. con Amigo antiparalelo del reciclaje. por fase. Ya pues, ahí lo tengo del Andrés, así que... Ya, pues cualquier cosita para no estarlo Profe, hay alguien con el micrófono prendido. Yo me ocupado. Igual le tengo, ¿ves? ¿Por qué no lo silencia, profe? No sé. Hasta luego. No sé, ni una wea. Hasta luego. Hacer de esta forma, en que si se fijan, acá tenemos, aquí podemos realizar control y estas dos fases están en conexión directa, con lo que si yo acá tuviese la red acá tuviese el motor, vamos a hacer cuenta que el motor está conectado en estrella. Pero mañana no vamos a ver que tiene que ser el balón. Sí, mañana. Ustedes se fijan, dos fases, las funciones que van a aparecer aquí. Como 4 horas con el mismo curso, entonces termino muerto si no lo preparo un poco antes. ¿Ya? Ah, ya. Que es la penúltima semana. Me quedan 2 semanas. La siguiente finalizo y después la prueba final. Profe, mutete. Voy a hacer clases dobles. De hecho, hoy día eran 2 horas de clase con ellos, voy a hacer 4 horas. Bien. Modificando esto. Voy a ir a buscar el... Profe. Ah, no, este hombre te tiro. Y ¿Cómo te panda tu empresa? como estoy modificando este voltaje, Bueno, te el código. Profe. Da igual, no le digas. Tiene grabada la clase, parece. Po. Esa es la huevo. Lo callamos el toque. Playback, playback. No se escucha nada. No. Date cuenta abajo que está 30, por hermano. Ya es ayer, pues, bueno. Bueno, vos estás sacando el despacio. Pero es que no se le escucha ni una wea. Ya era el No, mientras refrigerador para ir a mirar cómo están las niñas que están pasando en pedida. alto. Prácticamente se puede Puede ser el nivel de sobre el motor. ¿Cuál es el teléfono? A ver si lo tengo anotado yo. No. Termina en 450. bebida cerveza que no me... Perdón, a ver. 17 ¿Ya? 74 74 50. 50. No contacto, vecino desconocido. No, bueno. Vecino. Condominio Ya. desconocido. El siguiente sistema de control es un control a dos fases. ¿De En qué? que ahora sí, si seguimos la misma línea, yo voy a poder controlar
este voltaje. Esto porque aquí tengo control. Aquí tengo control. Bebida, cerveza, pan, hamburguesa. Voltaje. Parcialmente porque este voltaje, esta línea no cambia su referencia, pero tengo control. Control aquí. Y en este voltaje línea a línea, acá tengo un control. el tiro. Ahí estoy. Por punto de referencia. Produce un sistema de control respecto al anterior. En general, técnicamente se puede implementar, prácticamente no se utiliza. Profe, Dígame. hace rato que se estaba acoplando el micrófono, no se escuchaba bien. Se escuchaba. Se escuchaba usted hablando y no se escuchaba el video. Sí. Dos diodos rectificadores, ¿cierto? Porque si aquí entramos con positivo, todo en función de No, antes está bien. ¿Dónde está? de control, lo que obtenemos ahí es un mejor desempeño. ¿Por qué? Porque podemos controlar de mejor forma la tensión de una forma equilibrada para que las tres fases sean simétricas. Ahí sí. Y ese sería el punto en que el motor está en su torque nominal, velocidad nominal, y es cuando nosotros decimos que está girando a velocidad nominal. ¿Mm? Ahora, sigue siendo un buen arranque, pero si se fijan todavía nos sobra bastante torque, o sea, igual estamos sobreimpulsando el motor, bastante menos que cuando estábamos haciendo el arranque directo. Como dijimos, el arranque directo como parte con tensión nominal, ahí lo que nos sobra, entre comillas, de empuje, de torque para mover el motor es gigante, y por eso que el motor parte tan rápido y consume tanta corriente. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, en vez de hacerlo con ese arranque, ya lo hacemos con un torque mucho más justo, que sería esta curva de acá? Ese es un arranque también compartidor suave, pero en un tiempo, digamos, largo. Largo entre comillas, ¿ya? 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, dependiendo de la carga. Entonces, si se fijan ahí, sigue teniendo un torque mayor. O sea, seguimos cumpliendo esa condición. El torque del motor es mayor que el torque de la carga. Ahora, no es tanto mayor. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que la aceleración, porque lo que sucede aquí es cuando el torque del motor es mayor que el torque de la carga, el motor acelera. Y aquí la aceleración es paulatina, es lentito. Entonces el motor va tomando velocidad gradualmente y va moviendo la carga. Y bajo esas condiciones tendríamos un arranque óptimo. Un arranque que nos permite que la corriente baje significativamente, que los esfuerzos mecánicos en todo el sistema también bajen significativamente, de tal forma que el conjunto trabaje en su punto óptimo. Consulta, muchachos. Profe, todos esos parámetros se calculan con las fórmulas que mostró al principio. Sí, o sea, usted lo podría apreciar esto físicamente. Supongamos que no tengo los datos del motor, ¿cómo lo podría apreciar yo? Supongamos que ajusto una curva de arranque en tiempo breve. ¿Qué voy a ver? Que la corriente del motor sube bruscamente y que el motor acelera rápidamente. Entonces yo podría hacer ese ensayo. Ya después vengo, a lo mejor puse 2 segundos. Y en el siguiente arranque voy a poner 5 segundos. Entonces ahora pongo 5 segundos, puedo estar con un amperímetro y voy verificando cómo ahora la corriente va subiendo, pero en una forma más gradual, no llega a valores tan altos, y por otro lado voy viendo cómo el motor va acelerando paulatinamente y se demora más tiempo, y después voy y coloco un arranque en 20 segundos.
Y con mayor razón ahí vería que el motor va partiendo gradualmente el aumento de velocidad y su corriente va a ser, va a aumentar, pero no va a llegar a un valor tan alto. Ahora, aquí hay un problema y hay que tener ojo. O sea, no un problema, pero se dijo de un principio que yo, en los ajustes del partidor suave, todos estos ajustes corresponden al tiempo y el otro ajuste corresponde a este, al voltaje de inicio, porque la tensión de arranque es la que, como usted me dice, el torque es producto de, vuelvo a insistir, por el parámetro del motor, por el voltaje. Entonces, ¿qué podría hacer? Que yo hago todo este ensayo, ya, ajusto una tensión de arranque, coloco el tiempo en 5 segundos, le coloco a arrancar y el motor no es capaz de arrancar y empieza a vibrar o le cuesta mucho arrancar, entonces ahí lo que está pasando es que el torque en el inicio es muy bajo. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo ahí? Subir este punto, subir la tensión de arranque, ya a lo mejor de un 20% a un 30%. Y vuelvo a repetir, el motor arrancó ahora sin ningún problema. Y ahora, después de ese punto, es que voy jugando con el tiempo. Esa sería como una forma de empíricamente con el motor en terreno poder hacer el ajuste del arranque más óptimo. Para eso bastaría con tener un amperímetro y poder ver el valor de la corriente. Ahora, como todos estos ajustes van a cambiar las corrientes, veamos lo que viene a continuación. Que es justamente eso, cuando nosotros hacemos estos cambios y logramos que el motor acelere, voy a volver un poquitito ahí. Hasta el punto en que queda ahí. Ya, hasta este punto. Entonces, acá lo que estamos viendo ahora es que, claro, nosotros, de nuevo, la primera curva, ¿a qué corresponde? Esta es la corriente para un arranque directo. O sea, aquí simplemente con un contactor. Si esto hubiese sido una partida estrella triángulo, hubiese sido algo así más o menos. Esa es la corriente cuando está en estrella y la corriente cuando está en triángulo después vuelve como por el valor original. Entonces, de nuevo, la corriente de arranque directo es la peor condición. Como nosotros sabemos, supongamos que esta corriente hubiesen sido 100 amperes, en el motor la corriente de arranque directo, dependiendo de su deslizamiento, pueden ser 500 amperes, 600 amperes, 700 amperes, o sea, 5, 6, 7 veces la corriente nominal para un motor de tipo estándar. Si fuera un motor de alta eficiencia, por ejemplo, con doble jaula, esa corriente podrían ser igual, 300 amperes, 400 amperes, bastante alta. Con un arranque estrella de triángulo podríamos disminuir esa corriente a lo mejor a 250 amperes durante el tiempo que está en estrella, pero cuando pasemos a delta vuelven a los 500 amperes. Entonces, ¿se logra ganar algo? Sí, se logra ganar algo, pero en general, comparado con lo que se hace un partidor suave, es muy malo el arranque con estrella de triángulo. El partidor suave es muy superior respecto a las posibilidades que da. Y ahora, por ejemplo, el arranque 1, que es el que está acá, ese corresponde de nuevo a un arranque con partidor suave, pero en un tiempo breve. Y si se fijan, en el tiempo breve partió de un punto más bajo, porque eso tiene que ver con el voltaje de inicio. Si nosotros subimos el voltaje, este punto también va a ir subiendo, pero tiene que ser un punto tal que permita, como dijimos antes, que el torque del motor sea mayor que el torque de la carga. O sea, nosotros lo vamos a poder eso apreciar físicamente porque el motor acelera, si no, empieza a vibrar
y no va a acelerar y se va a calentar y se puede quemar. Entonces nosotros ahí tenemos que tener cuidado en ese punto. Ya. Aquí cuando el motor arranca, si se fijan, la corriente va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando y llega a un valor similar al nominal y después queda en el punto, aquí sería la corriente nominal, que eso sucede a velocidad nominal y sucede a carga nominal. Esos parámetros están de la mano. Si aumenta la carga, va a aumentar la corriente y va a disminuir la velocidad. ¿Cierto? Si disminuye la carga, va a disminuir la corriente y va a aumentar la velocidad. Nos vamos a mover, digamos, hacia acá o hacia acá de ese punto de trabajo. ¿Cierto? Si nosotros empezamos a aumentar la carga, ¿cierto? El motor se va a tender a detener si aumentamos más allá de la potencia y va a bajar y podría quedar trabajando en este punto. Entonces en ese punto su corriente es mayor, ¿cierto? Y su velocidad es menor. Eso no lo regula el partidor suave, eso lo vamos a regular con el variador de frecuencia. Pero en el caso del partidor suave, lo que estamos regulando nosotros es la curva de corriente en el arranque. Entonces, cuando hay un arranque de tiempo breve, el motor tiene alto torque, pero la corriente también es bastante grande. Y si nosotros hacemos ahora, como está acá, un arranque con partidor suave, pero con un tiempo, digamos, más largo, ahí si se fijan, la corriente bajó significativamente. En todo momento es bastante menor que la corriente en partida directa. Si acá teníamos valores de corriente para este ejemplo de 100 amperes nominal de 500 amperes, con esta de acá llegaríamos a corrientes de unos 250 amperes. Entonces logramos disminuir bastante la corriente y en un motor como este de 100 amperes eso es significativo porque hay que pensar por un lado en el motor, ¿cierto? El motor está sufriendo este sobrecorriente y por lo tanto los efectos térmicos, los efectos magnéticos, la aceleración, etcétera. Pero por otro lado, si esta es una red eléctrica, lo que nosotros vamos a tener, arriba vamos a tener un transformador. ¿Cierto? Después vamos a tener aquí alguna barra. Todo esto tiene protecciones. Después acá podríamos tener otro tablero, otra barra. Y aquí nosotros tenemos puesto el motor. Entonces, cuando este motor arranca, lo que va a producir, producto de la alta corriente, va a ser una caída de voltaje y va a haber que ajustar las protecciones para esta sobrecorriente tan alta. Ahora, si nosotros logramos que este motor ahora tenga un partidor suave, estamos mejorando el desempeño con las protecciones, mejorando el desempeño de las tensiones, de todo lo que esté conectado a este transformador. ¿Ya? De hecho, podríamos hasta tener un transformador con un dimensionamiento menor, lo que permite que el motor trabaje mejor porque va a haber menos caída de tensión y todos los equipos conectados a este sistema eléctrico también se comporten mejor. Entonces, ese es una mejora de este sistema que mejora a la red completamente, a todo lo que esté conectado en este circuito. Ya muchachos, vamos a hacer un break de 15 minutos